y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Amén, mis hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Santísimo Señor y Padre, a ti sea la gloria, a ti sea, Señor, toda honra. Mi Dios, gracias por un día más de vida que nos permites, Señor, tener y poder estar aquí juntos, reunidos en este lugar para alabar tu nombre, Padre omnipotente, para estudiar tu palabra. Y esta mañana, Señor, yo te pido tu Espíritu nos enseñe, nos guíe, nos dirija toda verdad, Señor, a través del estudio de esta palabra tuya, mi Dios, que podamos atesorarla en nuestros corazones, que podamos aprender de ella, que podamos evaluarnos a la luz de la misma, Señor, y realmente ver cómo estamos en nuestro interior cada uno, Señor, contigo, y que podamos hacer en nuestras vidas, Señor, aquellos cambios necesarios. Podamos venir, Señor, y evaluarnos y ver en qué áreas fallamos, en qué áreas debemos crecer, en qué áreas, Señor, debemos, Señor, rendirlas delante de ti y poder agradarte a ti en todo, mi Dios, y podamos ser siempre luz, siempre sal, Señor, a este mundo, Padre omnipotente. Gracias. Te pido por aquellos que no están entre nosotros por una u otra razón. Si por salud, te pido les bendigas, Padre omnipotente, que podamos verles ya pronto. Si por viaje, yo te pido que les permita regresar con bien también, mi Dios, pero que podamos verlos pronto aquí, Señor, juntos reunidos, según sea tu voluntad, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos y nos ponemos en tus manos. Amén. Igualmente, para aquellos que nos miran por el internet, también que esta palabra sea de bendición para ustedes también, y que esta manera también de recibir la palabra, pues, sea también de bendición para todos aquellos que nos miran por internet. Muy bien, fíjense bien, aquí está escrita esta primera carta. Entonces, dice aquí capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muy bien, ahora lo siguiente: ¿por qué la primera carta se escribe a Éfeso? Y hay diferentes razones por las cuales podemos decir que se escribe a Éfeso, y vamos a ver, pero para eso tenemos que comprender qué representaba Éfeso. Son 7 iglesias, pero en la ciudad de Éfeso, al estudiarla, y si usted se va a un diccionario y empieza a ver qué es lo que había en Éfeso, nos vamos a dar cuenta que Éfeso era la ciudad más importante de la región de Asia Menor, donde estaban estas iglesias. Fíjense, Asia Menor, que ahora se conoce como Turquía. Entonces, ahí estaba esta ciudad, y ahí estaba esta iglesia en esta ciudad, y esta ciudad representaba la ciudad económicamente más fuerte, donde había más movimiento comercial y donde era una ruta de entrada al comercio a toda la región de Asia Menor. Fíjense que esta ciudad estaba a poca distancia de lo que era el mar Mediterráneo, e igualmente estaba en una desembocadura de un río. Entonces le permitía ser puerto, o sea que pegar que todo cosa comercial que necesitaba llegar, o toda ruta comercial a través de barco, pues podía llegar, y necesitaba llegar a través de Éfeso. Entonces lo hacía una ciudad muy importante. Igualmente, por la misma razón, a través de Éfeso pasaban 4 rutas comerciales, o sea, todo comercio que necesitaba hacerse en esa área de Asia Menor necesitaba a fuerza pasar por la ciudad de Éfeso. O sea que económicamente era la ciudad más importante económicamente. Igualmente también, no solamente económicamente,
pero también religiosamente era una ciudad muy importante en aquellos entonces para el mundo pagano. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué había en Éfeso cuando llegó Pablo y que causó gran revuelta? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda cuál fue el alboroto que se creó en Éfeso? A ver, unos se ríen, otros también no se acuerdan, no sé. Acuérdense que cuando Pablo llegó y empezó a predicar, los efesios empezaron a hacer una revuelta porque decían que este venía a torcer toda la religión que había en aquel entonces, y la religión se centraba alrededor de la diosa Diana o Artemisa, que también se le dice en griego. Y ahí en Éfeso estaba justamente el templo a esta deidad, a este ídolo. Y el templo de Diana era, según recuerdo haber leído, era 4 veces más grande que el mismo templo de Atenas. O sea, era aún más grande todavía, y que Atenas se supone pues era muy importante, pero el templo de Diana era mucho más grande todavía. Entonces vemos que religiosamente igual Éfeso también tenía mucha importancia religiosa, y en este templo habían sacerdotes, habían un montón de sacerdotisas, porque igualmente, así como era de importante y comercialmente era una ciudad muy grande, también era una ciudad muy pagana, dada a mucha perdición, porque en este templo habían sacerdotisas, pero estas sacerdotisas realmente trabajaban como mujeres a la prostitución, porque la adoración a la diosa Diana involucraba muchas aberraciones sexuales, por ejemplo. Entonces, así como era una ciudad económicamente grande, también era una ciudad muy pervertida. También acordémonos de lo siguiente: cuando Pablo empezó a predicar ahí en Éfeso y él estaba ejerciendo su ministerio, no solamente pues causó este alboroto en cuanto a la diosa Diana, porque aquellos dejaron de hacer, incluso, ¿se acuerdan lo que dijo aquel platero? Demetrio, creo que se llamaba este platero, no me acuerdo ahorita en este momento, pero el platero vio que como la gente dejaba de comprar los ídolos, vio también que estaba perdiendo su dinero, porque lo que estaba causando Pablo. Pero igualmente, cuando uno está leyendo en cuanto a lo que se daba en esta ciudad también había bastante hechicería y brujería. A ver, ¿quién se acuerda también de lo que pasó en esta ciudad debido a la predicación de Pablo? ¿Qué pasó con aquel montón de brujos y hechiceros? Y si no se acuerdan, pues lo invito a que vayan a leer Hechos, por allá versículos capítulos 18, 19 y 20. ¿Quién se acuerda qué más pasó con estos brujos y hechiceros allá? ¿Alguien? A ver. Nadie. Imagínense que Pablo, tomaban las ropas de Pablo para sanar y curar enfermos. Y unos brujos vinieron y dijeron: aquí está pasando algo. Y cuando quisieron sacar demonios, fueron al demonio y le dijeron: en nombre de Pablo. Y aquellos demonios le dijeron: a Pablo conocemos, a Jesús también, pero ¿y ustedes quiénes son? Y dicen que salieron corriendo hasta desnudos aquellos hechiceros. Y al ver la obra de Pablo y todo lo que él estaba predicando, aquellos magos y hechiceros rendidos a la palabra y a la predicación de Pablo, al final decidieron venir y quemar todos los libros de brujería que tenían. O sea, era una ciudad que igualmente, así como era grande económicamente, era una ciudad también dada mucho a la perdición, a la ruina, a la brujería. Y aquellos magos y hechiceros al final decidieron quemar aquel montón de libros de magia, que dice la palabra, se contaron como 50,000 ciclos de plata, si no me equivoco en este momento. Pero se daba también algo más en esta ciudad de Éfeso. Ya vemos, económicamente era grande, una ciudad la más importante, una ciudad puerto, una ciudad donde se había mucha ruta comercial, pero igualmente había también mucha perversión, había brujería y hechicería. Pero también en esta ciudad de Éfeso se estableció el primer banco.
en esta ciudad de Éfeso. Había tanto dinero en aquella ciudad que se hizo el primer banco y llegó a ser el banco más grande y el banco principal de toda la región en esta ciudad de Éfeso. Y por eso a Éfeso se le conoce también como la luz de Asia Menor. Todo eso en aquella ciudad, la ciudad más importante. Y por eso son algunas de las razones por las cuales los estudiosos dicen que haya sido la primera, la que se escribió la primera carta, porque era un lugar muy importante. Pero igualmente, también cuando se estudian estas 7 cartas, muchos también estudiosos en sus comentarios dicen lo siguiente. Y es que se ve lo siguiente: hay 7 iglesias. A 5 iglesias se le menciona lo bueno que han hecho y lo malo también que han hecho, y que deben arrepentirse de eso mismo. Pero la maldad que hay en Éfeso es como un primer paso a una degeneración que se puede dar en la iglesia. Y eso que sucede en Éfeso es como el primer paso para caer en una degeneración espiritual, que se aplica a la iglesia, pero también puede ser aplicado a cada persona igualmente. Entonces, también otra razón por la cual la primera carta haya sido también dirigida a Éfeso. Y este estudio de las 7 cartas también es un estudio que se puede aplicar no solamente a las iglesias de ese entonces, porque son iglesias que en realidad existieron, que están ahí en Asia, pero también es un estudio de cómo ha sido la condición de la iglesia a través de los siglos, o la condición de una iglesia en específico, o que puede llegar a pasar en una iglesia. Entonces, este estudio de las 7 cartas es muy interesante, algo muy bueno que podemos aprender de ello, y por lo cual, pues, según el Señor me permita, vamos a ir predicando de estas iglesias. Entonces, con eso en mente, ya vemos cómo está el entorno ahí en Éfeso. Surge la siguiente pregunta: ¿quién mandó a Juan escribir estas cartas a las 7 iglesias? Dice el versículo 1 nuevamente: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora la pregunta es entonces, ¿quién es este que le dice al ángel, que le dice a Juan, escribe? ¿Y quién es este que también dice que tiene estas 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los candeleros de oro? ¿Y quiénes son estas 7 estrellas también? ¿Y qué son estas 7 candeleros? Bueno, entonces para eso vamos a regresar al capítulo 1 de Apocalipsis. Y vamos a leer del versículo 10 al 20. Amén, hermanos. Dice lo siguiente. Miren lo que dice Juan. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor. A ver, ¿qué día es ese, hermanos? ¿Cuál es el día del Señor? No, hermano. El domingo. Ese es el día del Señor. Día que el Señor resucitó. Día domingo, el primer día de la semana. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esto lo escribió Juan. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, ¿a quién vio él? Dice: a uno semejante al Hijo del Hombre. Con esto tenemos lo siguiente, entonces ya podemos concluir quién estaba hablando con Juan. ¿A quién es el único que se le da el título del Hijo del Hombre? A Jesús mismo, exactamente. Él estaba hablando con Juan, diciéndole que escribiera esto. Igualmente en el versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, dando también a entender su atributo de eternidad, de ser Dios eterno también, porque Él y el Padre son uno. Y aquí más específicamente se nos aclara quién es el que está ahí, que es Jesús mismo.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra, su mano derecha, dice, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, o sea, las palabras que él decía eran con autoridad, con fuerza, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sigue diciendo Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, como había dicho, el alfa y la omega. Muy bien. Mire también qué descripción nos da para saber realmente qué es Jesús. Y dice el 18, y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es Jesús mismo, mis hermanos, el que vive, el que murió y también resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y también dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, las llaves representan autoridad. Él tiene toda autoridad sobre la muerte. Él es la vida. Él otorga vida. Por eso cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera, resucitó a Lázaro. Por eso la muerte no lo podía contener, porque Él tiene incluso autoridad sobre la muerte misma. Le dice en el versículo 19 nuevamente, escribe las cosas que has visto. O sea, la visión que dijo Juan que había visto cuando se volteó para atrás. Y las que son y las que han de ser después de estas. Dice el versículo 20 ahora. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Muy bien, ahora ya sabemos que quien manda a Jesús, a Juan, a escribir esto es Jesús. Pero ¿qué son las estrellas y qué son estos candeleros de oro? Entonces dice aquí el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora, aquí hay que tener cuidado en cuanto a esta palabra de ángeles, porque se puede dar doble interpretación, pero solamente una es correcta. Podemos decir que los ángeles, si pensamos en ángeles como se menciona normalmente en la Biblia, aquellos seres divinos enviados por Dios. Pero los ángeles nos sirven a nosotros, son enviados por Dios, son mensajeros de Dios, están al servicio de los creyentes. Por lo tanto, los ángeles no tienen autoridad sobre la iglesia. Entonces, ¿quiénes son estos ángeles? Sino aquellos que son los pastores, obispos y que velan por las iglesias. Se refiere a los pastores que representan a cada una de estas iglesias. Esos son las 7 estrellas en la mano del Señor Jesucristo, representando a los pastores de cada una de estas iglesias. Y los 7 candeleros representan entonces a estas mismas 7 iglesias. La visión que Juan vio y que Jesús mismo le mandó a escribir, y que después de que había visto todo esto, le mandó que escribiera estas cartas a las iglesias. Entonces nuevamente dice, ahora capítulo 2, versículo 1 nuevamente. Escribe entonces al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ahora mire qué lugar más honroso para estas 7 estrellas y para estos pastores, sino que sostenidos y cuidados en la mano derecha del Señor. Y Él dice, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. O sea, Él es el que anda ¿dónde? En medio de las iglesias, velando, cuidando, viendo cómo van cada una de las iglesias. Cristo mismo es el que está viendo, mis hermanos, cómo va Iglesia Bíblica Bautista, cómo vamos cada uno de nosotros. Y está viendo realmente qué obra estamos haciendo. Y Él es el que conoce las obras de cada uno de nosotros.
y está pendiente, porque no se le escapa ni un solo detalle de lo que hace Iglesia Bíblica Bautista, de lo que hace cada uno de nosotros, sus hijos. Él sabe. Y por esta razón, sabiendo Él cómo estaba la condición de estas iglesias, manda entonces a Juan a escribir cartas a estas iglesias. Y de estas, como les digo, 7 iglesias, a 5 viene y le menciona cosas que están haciendo bien, pero igualmente cosas que estaban haciendo mal. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Y porque Él vigila y está pendiente de su iglesia y anda en medio de la iglesia viendo cómo están. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi iglesia? La novia que Él tomó para sí. ¿Cómo estamos nosotros, mis hermanos? ¿Qué diría Cristo de nosotros? Sabiendo lo que hacemos como iglesia, como cuerpo de Él y también como individuos, como templo suyo que somos. ¿Qué diría Él también de nosotros? Ahora sí, dice entonces el versículo 2, ahora empecemos. ¿Qué pasó con esta iglesia de Éfeso? Que igualmente nosotros podemos tomar, evaluarnos, ponernos a la luz de la misma y reflexionar. ¿Cómo estoy yo delante del Señor esta mañana? Dice el versículo 2 entonces: yo conozco tus obras, dice el Señor, todo lo sabe, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo primero que decía el Señor de esta iglesia? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mis hermanos, algo que tenemos que ver en cuanto a Éfeso es que no era cualquier iglesia. Era una iglesia muy especial, y que aquellos que la habían fundado y habían establecido no eran cualquier persona o cualquier personaje en la Biblia. Primero, ¿quién se acuerda? ¿Quién fundó la iglesia de Éfeso? A ver, como hemos estado diciendo, ¿quién causó aquel revuelto allá en Éfeso? Pablo mismo la fundó. Pablo fundó estas iglesias y no era cualquier iglesia entonces. Fue una iglesia que Pablo la fundó igualmente. También, Pablo también se hizo de algunos colaboradores. Vámonos a Hechos, capítulo 18. ¿Qué colaboradores también tenía Pablo allá? Hechos capítulo 18, versículos 24 a 26. Amén, hermanos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Mire, llegó ahí a Éfeso, a la iglesia ahí, ¿verdad? Bueno, todavía empezando a establecerse la iglesia ahí. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Mire cómo era este Apolos: varón elocuente, poderoso en las escrituras. O sea, no era cualquier persona tampoco. Buen predicador, elocuente y conocedor de la palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, no conocía todo el evangelio a cabalidad, no había sido enseñado todavía. Pero mire lo que sucedió: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte, le expusieron más claramente el camino de Dios. Y queriendo él pasar acá, y a los hermanos le animaron y recibieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando a él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Mire, primeramente, 3 personas que también estaban ahí en Éfeso: Apolos,
¿Se acuerdan que no recuerdo ahorita la carta en que Pablo lo dice, pero cuando dice que por qué estaban peleando? ¿Acaso dice que Apolo regó, al otro hizo esto y el otro hizo lo otro, pero el crecimiento lo da el Señor? Aquí está Apolo, mis hermanos, predicador, conocedor de la palabra y de los que fundaron la iglesia ahí en Éfeso. No era cualquier iglesia, no era cualquiera que llegó y fundó esa iglesia. Igualmente, también estaban ahí Aquila y Priscila, también servidores, colaboradores de Pablo que también le ayudaron, fueron en sus viajes misioneros y por eso una iglesia fuerte, mis hermanos. Pero no solamente Apolos, no solamente Aquila, no solamente Priscila. Igualmente, vamos a 1 Timoteo. Bueno, con 1 Timoteo ya sabemos a quién dejó Pablo ahí también. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y en esta carta a Timoteo, una carta pastoral, Pablo nos dice: como te rogué que te quedases en Éfeso, también Timoteo fue de los que estuvieron ahí, pilares de la iglesia, enseñando a la iglesia, instruyendo a esta iglesia de Éfeso. Y por eso una iglesia, mis hermanos, que el Señor dice: conozco tu arduo trabajo. Están ahí. Y obviamente habían grandes personas que habían ayudado a establecer y que estaban sirviendo en aquella iglesia. No era una iglesia cualquiera, no era una iglesia tampoco de que Pablo había dejado a cualquiera tampoco ahí a pastorear y a servir en esta iglesia. Eran grandes personajes de la palabra, grandes pilares y fundamentos de lo que era la iglesia la iglesia en el Nuevo Testamento, mis hermanos. Era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que se preocupaba y que servía y que hacía el arduo trabajo. Y por eso cuando vemos que Pablo le escribe a Timoteo que enseñe, que redarguye, que exhorte, que trabaje. Así era esta iglesia. Y también incluso Juan, son los historiadores, también el apóstol, el mismo apóstol Juan, también estuvo trabajando como pastor en esta iglesia. Imagínense, el apóstol Juan también estuvo ahí. Todos estos grandes personajes influyeron en esta iglesia de Éfeso. Y por eso el Señor Jesucristo elogia esta iglesia. Nuevamente en Apocalipsis capítulo 2 les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Porque, mis hermanos, no era un lugar fácil donde estaban. La pregunta es también de nosotros: ¿cómo es nuestro trabajo? ¿Cómo estamos haciendo la obra que se nos ha encargado? ¿Estamos realmente obrando, trabajando para el Señor? Y eso es lo primero que el Señor elogia de la iglesia de Éfeso, que esta iglesia trabajaba y trabajaba arduamente. 2. ¿Qué más elogia el Señor de Éfeso? Bueno, en este mismo versículo 2 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y dice: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora, teniendo estos grandes personajes que habían ayudado a establecer a esta iglesia, no solamente era una iglesia que trabajaba, pero una iglesia que era bien fundamentada en la escritura y en la doctrina. Una iglesia que no fácilmente venían personas con doctrina a influenciar esta iglesia con falsa doctrina, como lo estuvimos viendo los días miércoles, aquellos que estuvimos aquí viendo el estudio de las cartas de Juan. Que en la iglesia se iban a aparecer personas que querían dañar el rebaño. Justamente vámonos aquí a 1 Timoteo capítulo 1. Nuevamente 1 Timoteo. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia,
para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Qué trabajo el que habrá hecho Timoteo en esta iglesia? De tal manera que el Señor elogia también la doctrina que tenía esta iglesia, que no se dejaba engañar por cualquiera que llegase. Y mis hermanos, por eso es necesario el crecimiento en la palabra, discipulados, estudios, leer la palabra y crecer en ella, y no solamente ser oidores, sino de todo también hacedores, ponerla por obra, discernir la palabra, meditar en ella. Porque Pablo le dijo a Timoteo, que no escuchen falsa doctrina, que tengan cuidado con lo que se oye, mis hermanos, porque en la radio hay que tener cuidado qué se está escuchando, porque hay cosas que no son bíblicas. Hay predicadores que parecen que predican la verdad, pero que lo que predican es mentira. Pero esta iglesia de Éfeso, junto con lo que Pablo había mandado a Timoteo, dice que no podía soportar a los malos, y había incluso probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son, porque hasta los había hallado, dice, mentirosos. Mis hermanos, ¿cómo está nuestro discernimiento de la verdad? ¿Cómo está nuestro discernimiento para poder ver cuál es la mentira cuando se nos está predicando algo que no es bíblico? ¿Realmente estamos bien cimentados en la palabra? Miren incluso también lo que Pablo le dijo allá a los líderes de esta iglesia en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 17 y después del 25 al 32. Amén, hermanos. Mira lo que dice aquí Pablo. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, miren, a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Se fue Pablo, le dijo a aquellos ancianos, vengan porque tengo algo que decirles. Y solamente lo hizo con Éfeso. No llamó a las otras 7 iglesias, solo con los de Éfeso, porque era una gran iglesia esta y de mucha influencia, y en un lugar muy importante donde podía predicarse el evangelio a muchas personas. Pero igualmente era una ciudad, como les decía, muy pagana, donde había mucha corrupción y donde igualmente fácilmente podía ser influenciada de mucha falsa doctrina. Entonces en el versículo 25 dice aquí Pablo, he aquí, dice, yo sé que ninguno de todos vosotros, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, dice Pablo, verá más mi rostro. Pablo aquí se estaba despidiendo de ellos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, miren lo que dice Pablo aquí. Os encomiendo, en primer lugar, dice, a Dios. Y después también dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Qué le decía Pablo aquí a estos líderes de la iglesia?
que iban a venir tiempos difíciles para la iglesia. Pero el Señor Jesucristo elogió a la iglesia de Éfeso, porque justamente esa labor fue la que hicieron, de tal manera que la iglesia podía distinguir quiénes eran los verdaderos y quiénes eran los mentirosos. Podía distinguir incluso de los que se decían ser apóstoles, pero que no lo eran, porque era una iglesia fuerte en doctrina. Y por eso decía Pablo: los encomiendo a Dios y a su palabra. Hermanos, ¿cuánto estamos nosotros siendo cimentados y siendo alimentados de la palabra de Dios para que podamos tener esa firmeza y esa convicción en nuestra vida? Señor, yo sé que eso sí te agrada, igualmente eso no le agrada al Señor, porque yo estoy fundamentado en su palabra. Y eso elogiaba el Señor de esta iglesia. Una iglesia que hacía obras, que trabajaba arduamente, pero que igualmente, cimentada en la palabra de Él, reconocía la falsa enseñanza y la falsa doctrina, e incluso los falsos apóstoles los echaba fuera. También sigue diciendo el versículo 3, que más elogia el Señor de esta iglesia, y dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Aquella iglesia, en medio de aquella gran ciudad, de todo aquel paganismo que había ahí, de toda aquella idolatría, hechicería, en medio de todo aquella maldad, sin embargo le dice el Señor: han trabajado arduamente y no han desmayado, siguen ahí, siguen firmes. Cuando se escribió esto, la iglesia ya tenía aproximadamente 40 años de ser fundada. Y esos 40 años habían estado ahí trabajando, estaban firmes, combatiendo toda aquella falsa doctrina y seguían adelante, y no desmayaba esta iglesia. Creo que ¿cuánto andamos nosotros, mis hermanos? 40 también, ¿verdad? Fíjense, sigamos adelante, pero ¿será que tenemos todos estos elogios también nosotros? Y el Señor elogia también una cosa más. Saltémonos al versículo 6. ¿Qué más elogia el Señor de esta iglesia? Pero tienes esto, y dice que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Como estábamos diciendo, la firmeza doctrinal y espiritual que tenía esta iglesia de Éfeso era muy fuerte. Tan fuerte que esta secta de los nicolaitas, dice, ellos la aborrecían. Ahora, ¿qué son los nicolaitas? Y hay que estudiar un poco para ver qué es este trasfondo de los nicolaitas. Nicolaitas viene del nombre Nicolás. Y según los estudiosos, dice que nos recuerda que Nicolás fue uno de los que fue elegido diácono. ¿Se acuerdan cuando la iglesia escogió diáconos? Porque los apóstoles dijeron: no podemos nosotros alejarnos de la predicación y del estudio de la palabra por atender a las viudas. Entonces escogieron a hombres y oraron por ellos y todo, pero entre estos había un falso creyente, alguien que se alejó del camino del Señor o realmente nunca fue creyente, pero lamentablemente Nicolás sedujo a la iglesia a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza. Los nicolaitas sí, ellos no negaban a Dios y no negaban al Señor Jesucristo, pero pervertían la gracia de Cristo por libertinaje. ¿Se acuerdan con lo que estuvimos viendo los miércoles en cuanto al libertinaje, como lo ponían los gnósticos? Estos nicolaitas sí reconocían a Cristo, pero también decían que este cuerpo se podía hacer cosas que, aunque no fueran agradables. Y entre esas cosas estaban cosas como lo mismo que hacían aquellos en el templo de la diosa Diana. Perversidades sexuales con sus cuerpos, y hacían orgías y todo ese tipo de cosas. Y Nicolás desvió a la iglesia a ese tipo de cosas. Pero Cristo elogia a esta iglesia de Éfeso.
que como estaba cimentada fuertemente en la doctrina de él y en su palabra, cuando vieron a estos nicolaitas, lo reconocieron inmediatamente y no se dejaron influenciar por esta falsa enseñanza de los nicolaitas. Ellos reconocieron inmediatamente: eso no agrada al Señor, que yo sé cuál es la verdad, yo sé que es lo correcto. Y este Nicolás es comparado nada más y nada menos que con aquel profeta de Dios Balaam en el Antiguo Testamento, si usted lo recuerda. Y si usted se acuerda de la historia de Balaam y las cosas que él hizo, usted puede ver que era un profeta que se dio a la codicia, que por querer obtener dinero y ganancia ilícita, hasta accedió a maldecir al pueblo de Israel, y que incluso llevó a los hombres, soldados del ejército de Israel, a cometer pecado con mujeres de los pueblos paganos que habían alrededor en una batalla. Usted lo puede leer allá y lo busca ahí en Nehemías o Miqueas. Y con este hombre se compara lo que hizo este Nicolás, que llevó a la iglesia a pervertirse y a corromperse. Pero Éfeso reconoció este pecado y se mantuvo firme. Gran iglesia Éfeso, gran iglesia Éfeso. Pero hubo algo que el Señor condenó de esta iglesia. Hubo algo que el Señor dijo: en esto sí han fallado. Dice el versículo 4, ya para terminar ahorita: a pesar de todo esto bonito y todo esto que el Señor elogia de esta iglesia, dice algo contra esta iglesia. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora, ¿cómo es posible que una iglesia, siendo tan fuerte, tan grande y de tanto que se puede aprender de esta iglesia, había dejado el primer amor al Señor? El amor a Cristo. Eso cuando, si usted se recuerda, ¿cómo fue cuando usted recibió al Señor y cómo se sintió usted? Y hay personas que cuando reciben al Señor lo único que quieren es alabarle, estudiar su palabra, compartirlo con otros. Yo recuerdo cuando estaba en cuarto grado y recibí al Señor, que justamente aquí con la hermana Pamela, yo lloré. Yo sentí: Señor, gracias. Y sentí todo aquello libre de culpa y aquello bonito que uno quiere compartir y agradar a Dios. Pero dice aquí, a estos de Éfeso han perdido ese primer amor. Es posible hacer obras, pero aún así alejarnos del amor al Señor. Mis hermanos, las obras no reflejan realmente nuestra condición interior. Yo puedo trabajar y hacer todo, pero eso es externo. ¿Y cómo está el corazón? Estos trabajaban arduamente y Cristo los elogió, pero no lo hacían por amor a Él. Dice aquí atrás, dice el versículo, que lo hacían por amor de mi nombre. Sí, para la gloria de Dios. Pero ¿por qué razón? ¿Qué cosas de repente han tomado el lugar de Cristo en nuestra vida? De repente personas dicen: sí, para la gloria de Dios, pero quien resalta soy yo. Para la gloria de Dios, pero quien sale más de repente sea yo. Por el testimonio mío lo voy a hacer. Para la gloria de Dios, sí, pero no puedo dejar mi testimonio por los suelos. Sí, para la gloria de Dios, pero de renombre, porque no, yo soy de la iglesia de Éfeso. Hermanos, tengamos cuidado qué nos lleva a hacer lo que estamos haciendo. Y que el estar activos en la iglesia no necesariamente representa la espiritualidad que realmente tengamos. Cristo les dijo: todo esto lo están haciendo, pero no lo están haciendo por un verdadero amor a mí. Cuando hacemos las cosas por obligación, por deber, sí, es que hoy es domingo y hay que ir a la iglesia. El otro domingo es el final del mundial, ¿verdad?
¿A qué hora es la final del mundial el próximo domingo? A ver, a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Mire, hermano, está pendiente, mire. Mis hermanos, pero ¿qué es más importante? ¿Qué nos va a llevar? Es triste, y yo he escuchado de iglesias que cambiaron su culto el miércoles a jueves o a martes, porque los miércoles antes habían partidos de aquí, la Liga Nacional. Y ya no les sigo diciendo más, ¿verdad? Mis hermanos, el amor al Señor. Cuando nosotros realmente amamos, no importa lo demás. Imagínense cuando usted estaba enamorado, los varones, los hombres, cuando estábamos queriendo enamorar a la que ahora es nuestra esposa, ¿a qué estábamos dispuestos? A todo, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, igualmente las mujeres. Todo, ¿verdad? No importaba lo demás y todo, pero se arreglaba, así, no importa el costado y no importa la familia, pero con tal de agradar a aquel. Mis hermanos, las cosas de este mundo no importan, con tal de agradar a aquel al que amamos y nos ha dado vida eterna. No importa lo grande que haga o lo poco que yo haga, pero si lo hago realmente con un amor sincero, vale la pena, mis hermanos. Pero ¿a quién estamos amando nosotros? ¿Nos estamos amando más a nosotros mismos? Miren lo que dice 1 Corintios 13. Ya todos conocemos eso, ¿verdad? Y más que todos los enamorados tal vez por ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía como aquellos que tenían aquellas grandes doctrinas y entendiese, dice, todos los misterios y toda la ciencia, como estaban aquellos en Efesios, esa grandeza espiritual que ellos tenían ahí, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo mismo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. Yo puedo pretender servir al Señor, pero si no lo hago con un amor genuino y sincero, no va a servir de nada, mis hermanos, para nosotros. Has perdido el primer amor, le decía el Señor a aquella iglesia. Igualmente, miren lo que dice ahí en capítulo 16, versículo 22. Ahí mismo en 1 Corintios 21 y 22. Amén, mis hermanos. Yo, Pablo, mire, Pablo mismo dice, os escribo esta salutación de mi propia mano. Y dice en el 22, el que no amare al Señor Jesucristo. ¿Qué significa anatema, hermanos? Maldito. El que no ama al Señor, maldito. Imagínense la gravedad y la importancia del amor al Señor. Palabra seria esta, mis hermanos. Igualmente lo que dice en Mateo capítulo 10. Mire todo esto referente en cuanto al amor al Señor y la importancia y la gravedad del pecado y de la falta que estaba siendo señalados allá los de Éfeso. Mateo capítulo 10, versículo 37. Palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amor al Señor, mis hermanos. Y Cristo no vino
a veces aquí a unir, sino al contrario, dice él, a veces viene también a separar. A veces a los padres contra los hijos, por amor a él, mis hermanos. Porque ¿cuál es el grande mandamiento en la palabra? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. A Él debe ser primero nuestro amor y sobre todo lo demás. Éfeso era una iglesia que hacía tantas cosas, pero había olvidado lo más importante, el amor al Señor. Mis hermanos, ¿por qué venimos aquí cada domingo? ¿Por qué estamos acá reunidos este día? ¿Por qué debemos leer y estudiar la palabra y crecer? Sino realmente por amor al Señor y para agradarle única y exclusivamente a Él y no las cosas de este mundo. Hermanos, realmente estamos agradecidos al Señor y realmente le amamos. Yo creo que podemos amarle aún más y cada uno delante del Señor y evaluémonos. Señor, ¿realmente eres el primero en mi vida? ¿Realmente eres tú el primer lugar en mi vida? De repente hay personas o cosas que han tomado el lugar del Señor en nuestra vida, mis hermanos. Incluso los hijos pueden tomar el lugar del Señor. Pero miren lo que le dice Cristo a esta iglesia de Éfeso. Ya para terminar ahorita dice también versículo 6. Era versículo 5 ya nuevamente. Apocalipsis capítulo 2. Y dice el Señor a esta iglesia: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea, como lo hacía al principio, cuando estaba en el amor ferviente al Señor. Volvamos ahí a hacer las cosas realmente por amor a Él y estar dispuestos sin importar cuánto nos va a costar, cuánta comodidad tenemos que dejar, cuánto de repente tenemos incluso que dar, mis hermanos, porque en la hora del Señor hasta toca dar también de la bolsa de uno mismo. Pero dice, volvamos a estas mismas obras, a las que hacemos por amor, a orar, a servir y a hacerlo realmente de corazón. Volvamos a ese amor al Señor, decía la carta aquí a Éfeso. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significaba el candelero, mis hermanos? La iglesia misma. Imagínense, Cristo le decía a la iglesia: arrepiéntanse, porque si no, la misma iglesia iba a ser quitada por esta falta grande de dejar el amor al Señor. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y termina el versículo 7 diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Arrepintámonos, mis hermanos, si hemos fallado al Señor. ¿Por qué estamos sirviendo? No lo hagamos a regañadientes. Es por amor realmente a Él. No vengamos aquí solamente porque es día domingo. Realmente vengamos: Señor, necesito alabarte, porque te amo y te extraño y quiero aprender de tu palabra. Señor, los discipulados, quiero aprender más de tu palabra para estar firme, por amor a ti y no dejarte. Estar dispuestos a orar, a leer la palabra, que cuesta, le digo a veces a los jóvenes, comenzar. Pero realmente yo quiero aprender más del Señor, aprender más de Él también a través de la oración. Por amor a Él, mis hermanos, volvamos entonces a nuestro primer amor y a las primeras obras que hacíamos al principio. Esa es la recomendación que se le da a Éfeso, mis hermanos. Y evaluémonos cada uno. ¿Cómo estoy yo con mi amor al Señor esta mañana? Vamos a orar. Santísimo Señor y Padre, a ti sea la gloria, a
ti sea, Señor, toda honra. Padre, gracias. Gracias esta mañana por tu palabra. Y Dios, gracias, Padre, porque a través de esta advertencia a Éfeso, también, Señor, nosotros podemos ser exhortados esta mañana y realmente aprender cómo estamos, primeramente como iglesia, cuál es nuestra prioridad, cómo estamos sirviendo realmente, cómo estamos haciendo todo aquel servicio que hacemos, Señor, para ti en este lugar. Realmente es por amor, con entrega total, como las primeras obras. Oh Señor, ¿qué dirás tú de cada uno de nosotros también? ¿Cómo estamos, Señor, delante de ti? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente está rendido y entregado a ti esta mañana? Perdónanos si te hemos fallado. Que realmente podamos cada uno que estamos aquí arrepentirnos si te hemos fallado en esto y volver nuevamente, Señor, a nuestro primer amor. Volver realmente a ti y hacer las cosas como son debidas, Padre, con toda entrega, por amor y gloria tuya. Gracias. Llévanos conmigo a nuestros hogares. Danos un buen provecho, pero también, Señor, que tu Espíritu nos redarguya, nos exhorte y no nos dé paz hasta que realmente veamos y nos examinemos cómo estamos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se les bendiga, mis hermanos.